y bueno, pues dar la importancia que se le debe dar a esta crisis que nos puede estar llevando en un camino directo a una tercera guerra del Congo, quizá, aunque es un poco pronto para decirlo, ¿no? Ujú. Una nueva guerra mundial africana, como se llamó Sí. anteriormente, ¿no? Debido a la participación de un gran número de actores dentro del conflicto armado dentro de Congo. Vale, vamos primero con qué ha pasado. Bueno, yo creo que podemos incluir todo el repaso de los últimos 4 días, en realidad, no solo centrarme en los últimos desarrollos y ponernos un poco en contexto. El grupo rebelde M23 capturó el 27, que creo que fue el lunes, sí, el lunes, la ciudad de Goma, capital de la región conleña de República Democrática del Congo, ¿vale? De Congo Kinshasa, no de Congo Brazzaville. Importante siempre recordar esto. Eso, capital de Kivu Norte, de la región de Kivu Norte, lo cual marca un nuevo pico de tensiones en la crisis interna de República Democrática del Congo. Los combatientes del M23, apoyados por Ruanda, esto es muy importante, esto es un apoyo no hipotético, sino muy claramente probado, con múltiples testimonios, acuerdo internacional respecto a ese apoyo, imágenes que lo demuestran, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Pues han tomado esta localidad, han tomado buena parte de la provincia, en que esto ha sido un proceso más largo, no ha sido solamente los últimos días, y ahora avanzan sobre la vecina provincia de Kivu Sur, concretamente hacia la capital, Bugabu. El apoyo de Ruanda a este grupo insurgente, que tiene un largo recorrido histórico, hoy no nos vamos a detener sobre ello, ya lo hemos hecho 2 veces esta última semana y creo que tenéis, no sé si están subidos directos el del lunes y el martes en YouTube, pero que probablemente sí, y os encomiendo eh, a verlos si tenéis ocasión. Y bueno, pues ¿qué más ha pasado desde entonces? Ha habido una cumbre de la EAC, la Comunidad Africana Occidental, a la cual pertenecen tanto Congo como Ruanda, en la cual no ha participado Congo, y debido a que hay unas tensiones crecientes entre Congo y la EAC, que se entiendo Congo que la EAC apoya a Ruanda principalmente frente a los intereses del Bloque Democrático del Congo, que en su lugar ha buscado el apoyo de la Comunidad Económica del África Austral, encabezada por Sudáfrica y que es otro de los actores principales de este conflicto. De hecho, los presidentes de Ruanda y Sudáfrica tuvieron ayer un intercambio de palabras, vamos a decirlo finamente, ¿no? En redes sociales, debido a la muerte de 13 soldados sudafricanos en combates en República Democrática del Congo durante esa ofensiva del M23. Según Kagame, me parece importante, los soldados sudafricanos habrían muerto a manos de fuego amigo, pero una cosa es si nos creemos la postura ruandesa o no en ese sentido. Pero bueno, en cualquier caso, Ujú. los combates continúan, las tensiones se están elevando, ha habido llamados a la guerra entre Congo y Ruanda. También en Sudáfrica también se ha dicho que cualquiera que ataque a sus soldados se enfrentará al poder de Sudáfrica. Hay una escalada de tensiones en términos generales y podríamos estar en la antesala, si como parece la situación va a continuar escalando, hacia una tercera guerra del Congo. Ángel, comentarios iniciales. Bueno, vale, pues, con este panorama, lo que tenemos, principalmente, primero hay que tener en cuenta que es un momento muy delicado. En África, ahora mismo, en febrero, debería de darse la elección del próximo presidente de la Unión Africana. Bueno, hay 2 presidencias, funciona un poco como la Unión Europea. Hay una presidencia rotatoria, que es un jefe de Estado, en este caso ahora mismo es el de Mauritania, y después hay una presidencia, más como la de von der Leyen, aunque evidentemente sin el misma carga política, ¿no? Y esa presidencia, pues bueno, en principio el candidato es el de Kenia, el antiguo presidente, no, candidato a presidente de Kenia, ¿no? Raila Odinga. Y yo me pregunto hasta qué punto, pues bueno, puede verse, digamos, alterada la agenda, puede verse alterada esas negociaciones para que veamos, digamos, las dimensiones. Es decir, todo el continente africano y, digamos, su principal cuerpo, digamos, organización internacional, ahora mismo en el aire en cuanto a cómo van a continuar esas negociaciones y, de hecho, incluso se está planteando, ¿no?, una cumbre conjunta entre 2 de las organizaciones regionales más importantes de África, como es, la EAC, que es la Conferencia de Estados de África Oriental.
Comunidad de Estados de África Oriental. Comunidad, vale. Sí, Comunidad de Estados de África Occidental, Oriental, y después también la del sur, la de la África Austral. Em, y bueno, aquí por el momento parece, digamos, que hay una polarización entre estos dos grandes bloques. Por recordar, en el bloque oriental están principalmente, pues bueno, Ruanda como beligerante de unos dos lados, ¿no? Apoyando al M23, apoyado principalmente parece, pues bueno, por Kenia, ¿no? En parte, digamos, por Uganda, aunque Uganda ha tenido buenas relaciones con el Congo también durante los últimos años, pero al menos, digamos, en la política de bloques se han situado más en este. Mientras que en la África Austral, pues bueno, tenemos a Sudáfrica como principal apoyo. Hay que recordar que República Democrática del Congo al final está en ambas instituciones, ¿no? En ambas organizaciones regionales, tanto en la del Oriental como en la de Austral. Entonces, pues bueno, aquí es una muestra, digamos, de cómo se ha ido complicando y de hecho al principio, ¿no? República Democrática del Congo miró hacia esa África Oriental y tuvo una misión comandada principalmente por fuerzas keniatas, pero era una misión de interposición, es decir, esta sí que era una misión, digamos, con ese carácter más de fuerzas de paz, digamos, dentro de cómo funcionan orgánicamente estas distintas misiones, mientras que bueno, debido precisamente a que tenían ese carácter y lo que no hicieron fue combatir al M23, lo que intentaron ante todo fue negociar, intentar presentar, digamos, una posición para llegar a algún tipo de consenso. El Congo, si se queda, digamos, que era el presidente, acabó echando a las tropas de Kenia y en su lugar, pues bueno, miró hacia el sur, miró hacia Sudáfrica, que prestó, digamos, esos servicios y se desplegó una misión con tropas sudafricanas que es principalmente no una misión de interposición, sino una misión que sí que tiene mandato para combatir y principalmente su mandato es combatir al M23, ¿no? Precisamente porque, digamos, en África pasa, ¿no? Hay mucho resentimiento hacia las misiones de la ONU, a la propia MONUSMO, ¿no? Que es la que está por allí en el África, MONUSCO. en el Congo, ¿no? En la parte oriental del Congo, ¿sí? No, que es MONUSCO, has dicho MONUSMO. Era simplemente MONUSCO, por perdona, he dicho sí, bueno. a mí me pasó el Em, otro día que llamé MINUSCA y, por siglas. Sí, las siglas son complicadas. Y precisamente eso, digo, hay mucho resentimiento muchas veces hacia la ONU, a que las misiones no tratan de poner al conflicto, digamos, militarmente, que es muchas veces lo que quieren los gobiernos de turno, ¿no? Sino que quieren, digamos, llegar a un acuerdo político, quieren llegar a una paz, a un resultado, digamos, negociado, en el cual el desarme del grupo armado, pues, cierre mediante un proceso de reconciliación. Entonces, básicamente por eso Kinshasa, ¿no? miró hacia Sudáfrica en una intención, digamos, de acabar con el problema, por así decirlo, militarmente. Entonces, eso ha llevado a esta escala definitivamente y puede llevar, como dices, ¿no? A pesar de que, digamos, no son bloques totalmente, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, Angola está en la Organización de África Austral, pero hace como de principal mediador. Después Mozambique, que también está en África Austral, pero, por ejemplo, tiene tropas de Ruanda en el norte del país para combatir contra la insurgencia islamista. Entonces, al final, pues bueno, hay evidentemente muchas relaciones entre todos estos países y habrá intentos de negociar y desescalar, pero ahora mismo la situación apunta a lo contrario, en la medida en la cual los principales actores, Ruanda y Sudáfrica, parece que abiertamente van hacia un mayor enfrentamiento y sobre todo que el M23 con el apoyo de Ruanda avanza hacia el sur y ya se mete en una provincia en la cual, por ejemplo, Burundi, país vecino de Ruanda y de República Democrática del Congo, también tiene importantes intereses allí, tiene tropas desplegadas, tiene un acuerdo de defensa mutua con República Democrática del Congo y ha tenido ya una relación difícil y un intento de reconciliación que no ha acabado de funcionar con Ruanda durante muchos años. Entonces, ahora mismo la situación eso no apunta en un buen sentido. Bueno, gracias a Neron Quick por esa suscripción. No sé si ha habido alguna más, pero te dejo la pelota a ti. No sé si quieres comentar tú. Estoy mirando a ver si, bueno, nos preguntaban si la cumbre regional ha servido para algo. Mm, Ha servido simplemente para remarcar las posturas
digamos, de las partes, por la propia no asistencia del Congo a la cumbre de la EAC, la propia EAC diciendo lo que estás comentando tú antes, ¿no, Ángel? De que se va a reunir también con la SADC para dirimir un poco la posición. En general, todo el mundo plantea, porque claro, es importante entender qué se está planteando, ¿no? Todo el mundo habla de que hace falta un alto el fuego, pero, y de que hace falta retomar el proceso de negociaciones, preferiblemente el de Luanda, porque la vía de Nairobi ya se cerró. Ujú. Pero esto es con términos distintos. La EAC habla de un alto el fuego incondicional. ¿Qué implica eso? Que el M23 y Ruanda, en consecuencia, continúan controlando Goma y los territorios que han capturado durante esta última ofensiva. Y, por otro lado, la EAC también habla de un diálogo directo entre República Democrática del Congo y el M23, cosa que República Democrática del Congo niega porque piensa que el M23 no es más que un agente subsidiario, un proxy de Ruanda. Entonces, esta postura del alto el fuego incondicional y de hablar con el 23, esta postura de la EAC, mientras que la postura de la SADC es apoyar a Kinshasa principalmente y decir que alto el fuego sí, pero con retirada previa de la 23. Y entonces esta es la, digamos, donde está dirimiéndose la discusión a nivel diplomático, la razón por la cual el proceso de Luanda no continúa rodando. Y eh, la razón por la cual hace falta una cumbre entre las dos que tengo mis dudas de que sea efectiva para nada en ese sentido, sobre todo porque viendo cómo se está avanzando hacia Bugabu por parte del 23 y posiblemente de parte de tropas ruandesas, o así al menos lo ha querido dejar intuir el portavoz de Naciones Unidas, yo creo que vamos hacia una escalada del conflicto antes de un proceso de resolución. ¿Hasta qué punto, en qué medida es algo que es difícil de calcular? Pero yo creo que vamos hacia eso. Estamos más cerca de que escale una guerra mayor, con una mayor implicación de partes externas, con una mayor implicación directa de las tropas ruandesas, con mayor implicación de más tropas sudafricanas. De hecho, circulan algunos vídeos de aviones de transporte supuestamente sudafricanos preparándose para enviar más tropas a Congo. No sé qué de veracidad tendrán, por reconozco no haberlo comprobado mucho, pero están circulando. Entonces, yo creo que estamos un poco en ese dilema, ¿no? Entre la perspectiva. También está, por ejemplo, el ministro de Exteriores francés, ha estado hoy tanto en Kinshasa como en Kigali, tratando de eh, acercar posturas, o más bien apoyando, realmente digo esto, pero en el fondo lo que está haciendo es apoyar a Kinshasa y criticar a Kigali. Y luego me sospecho que se ha ido a Kigali para decir detrás de, detrás de las puertas que no pasa nada, que sigue siendo huevos en todas las cestas, pero que tenían que decir lo otro. Yo es un poco la sensación que me da. Sobre todo teniendo en cuenta que la embajada francesa fue atacada el otro día por manifestantes antirruandeses en Kinshasa y en consecuencia probablemente no se la quieran jugar mucho a la hora que dicen o dejan de decir en público. No sé si Mm. quieres saber tú algo sobre todo esto, Ángel. Uy, tenía algo en la cabeza y se me ha ido ahora. ¿Qué iba a comentar yo? Perdona. Mm, 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 mm. Estabas hablando, perdona, porque a ver si así Sí, consigo no, esto recuperar el está hilo. para lo que estaba diciendo que hablaba de, por ejemplo, de postura francesa respecto a esa Mm, visita doble. También hablaba sobre sí, vale. por qué están acercando posturas tanto la EAC como la SADC y por qué creía que esto no iba a funcionar. Y es más probable un conflicto ahora mismo que una reanudación efectiva del proceso diplomático. Ujú. Vale, sí, sí, ahora lo recuerdo. Claro, una de las cosas que yo creo fundamentales para entender esta nueva escalada es que esto ya ha ocurrido en el pasado. En 2012 ya cayó Goma en manos del M23. Y Ruanda también estuvo ahí apoyando al M23 entonces. Entonces, hay una situación que ha cambiado. A nivel internacional las cosas han cambiado mucho, evidentemente. Pero más concretamente, Ruanda se ha preparado para estas nuevas condiciones. Es decir, yo creo que Ruanda es bastante consciente de lo que está haciendo, no está simplemente cayendo en una escalada, digamos, de manera involuntaria, sino que Ruanda ha aprendido de las elecciones de 2012. Ruanda entonces sufrió una presión muy fuerte y se vio obligado, digamos, a ceder y a que el M23 se retirara de Goma por entonces, en esa escalada de 2012. Ahora, sin embargo, Ruanda ha sabido poner los huevos en muchas cestas. Hay muchos países que tienen intereses vinculados a Ruanda y ha costado muchísimo más poner presión sobre Ruanda. Lo hemos visto en que todas las capitales europeas han sido mucho más reacias a presentar comunicados críticos con Ruanda, por ejemplo, durante 2021, 2022, al inicio de la crisis. Y esto ha ido escalando
Y ahora Ruanda, pues, tiene, por ejemplo, intereses en Togo, tiene intereses en Mozambique, tiene intereses en República Centroafricana. Em, entonces, Ruanda ha conseguido posicionarse, ¿no? Como un país que realmente sabe tener relaciones con distintos actores, y puede tirar de muchos contactos para manejar, digamos, esa escalada. Preguntáis precisamente por el M23. A mí no me suena nada de que sean marxistas, ni No, en mucho menos. absoluto. Eso me parece Está totalmente. está contestando por escrito, precisamente, Vale. que no tiene ninguna ideología claramente definida en ese sentido, o Ujú, sea, no son marxistas o ujú, islamistas o ujú. no. Tienen una agenda local y étnica, Sí, pero más allá de sí. esto no hay nada muy De autogobierno, básicamente. Es decir, por poner algo de contexto en relación con lo que mencionabas al principio de las guerras mundiales africanas. Es decir, eso fundamentalmente es con el fin de la Guerra Fría y, digamos, la competición de intereses entre Francia, Bélgica y Estados Unidos en la región. Básicamente, el gobierno que había en el Congo, en República Democrática del Congo, que entonces se llamaba Zaire, sí, sí, ¿no? Vale, sí. Em, Se llama Zaire, pues a principios de los 90, Kagame, que es el actual presidente de Ruanda, entonces lideraba una guerrilla entrenada desde Uganda por la CIA, participó, digamos, bajo esos intereses en derrocar al gobierno que había en República Democrática del Congo. Después, digamos, del derrocamiento del gobierno del Zaire, y que se puso al padre de Kabila, ¿no? Creo que primero fue al padre de Kabila el que pusieron, y después ya llegó Kabila en los 2000. Y y, vamos, posteriormente, Paul Kagame, digamos, en el contexto de lo ocurrido en la crisis política y el genocidio de Ruanda, esto en el año 94, hay que recordar, Ruanda, está dominado, digamos, por una mayoría hutu y una mayoría tutsi. La mayoría tutsi, gobernó, digamos, como una casta superior durante los años coloniales, debido a que eran la minoría y que eran, digamos, servían a esos intereses de la potencia colonial, creo que francesa, ¿no? Es que no estoy del todo, no recuerdo del todo si era Francia o Bélgica, pero bueno, ambos países tenían intereses dentro del país. Y los hutus, digamos que durante el periodo de la Guerra Fría, cuando Ruanda se independiza, toman el poder, básicamente, principalmente lo que es una forma de junta militar, y, digamos, se alimentan en parte, digamos, de ese resentimiento del periodo colonial del gobierno dominado por los tutsis. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que hubo un ataque contra el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi, que iban en helicóptero, si no recuerdo mal. Fueron asesinados por un misil, que aún no está esclarecido exactamente en qué condiciones y quién lo lanzó, pero eso, digamos, provocó esa llamada a la limpieza étnica, al asesinato, al genocidio, desde la radio Ruanda contra los Tutsi. Ahí se produjo toda esa masacre contra los Tutsis por parte de los Hutus, digamos, tomó ese tinte étnico sectario, lo que es el conflicto político, y la guerra terminó con la entrada del ejército de Paul Kagame, de los Tutsi, dentro de Ruanda, y, digamos, el fin del genocidio, que hubo masacres principalmente por parte de los Hutus contra los Tutsi, pero también al lado contrario. El nuevo gobierno de Paul Kagame básicamente se ha sostenido sobre, digamos, el discurso de la reconciliación y del resultado del genocidio. Em, yo, vamos, por lo que he leído, coge como modelo principalmente a Israel en este sentido, sobre la cuestión del genocidio, y digamos que tiene un discurso bastante parecido, y los tutsis siguen siendo una minoría, son alrededor del 10% de la población, pero son principalmente los que hoy en día gobiernan el país. Em, Como producto de esa guerra y en la situación de desastre en la que se encuentra el Congo, que después de la Primera Guerra se produce la Segunda Guerra a finales de los 90, principios de los 2000, em, dentro de esas provincias de Kivu Sur, Kivu Norte, por un lado está la cuestión de los Hutus del antiguo gobierno, del antiguo régimen que derroca Kagame, que se trasladan, que huyen desde Ruanda y buscan, digamos, refugio dentro del Congo. Entonces, básicamente, se crean una serie de guerrillas ahí
que el nuevo gobierno de Kagame ve como un peligro para sus intereses y por lo tanto siempre se invocará esas necesidades de seguridad nacional para interferir por parte de Ruanda dentro de Kivu. Y después está la cuestión de que hay una minoría tutsi dentro del Congo. Básicamente las fronteras coloniales no son acordes, digamos, a los distintos pueblos que hay en la zona, ni mucho menos. Y los tutsi no solamente están en Ruanda, sino que también están en Kivu. Entonces, el M23 son principalmente esos sectores tutsi que en un momento dado, digamos, hay una reconciliación durante los años 2000 con el gobierno central, son introducidos en el ejército, son integrados, pero el gobierno central finalmente no sigue totalmente los acuerdos como se esperaba y lo que ocurre es que empieza a desplegar tropas allí y empieza, digamos, a volver a monopolizar el comercio de minerales. Entonces, esa minoría tutsi considera que los acuerdos se han roto, que son los acuerdos del 23 de marzo, si no recuerdo mal, y es porque por eso se llama M23, la guerrilla, y se levantan en armas contra el gobierno central, liderados por un coronel, creo. Bueno, sé que hay uno de los comandantes que le llaman Terminator o algo así. Y ahí es cuando se produce el levantamiento de 2009-2012, que es ese primer levantamiento. Y básicamente lo que hay, digamos, un interés económico en general por parte de Ruanda sobre esos minerales de la zona, que son muy ricos, y sobre, digamos, el control de su explotación y distribución al resto del mundo. Y por otro lado, hay una cuestión, digamos, de carácter político o étnico, especialmente, ¿no? Tanto la cuestión de ese tema de seguridad nacional sobre la presencia de las guerrillas Hutu, como por, digamos, la presencia de la minoría Tutsi, con el cual, pues, digamos, puede haber cierto discurso que incluso se ha hablado en los últimos meses, ¿no? Expansionista o de, digamos, de proteger a esa minoría, que es la misma, la de Paul Kagame, y de incorporar esa región o anexarla a Ruanda. No sé si tú quieres comentar algo o si quieres corregirme algo. No, yo creo que de hecho, podemos dejarlo por aquí, porque si queremos tratar también el otro Sí. punto que queríamos hablar un poco de Oriente Medio, pues podemos. Habrá más